Queridos, ¿cómo están? Bueno, por suerte llegó otro martes de punto de partida. No está Ramón Indarte, estoy yo, soy Eugenia Mucio, estoy siempre con ustedes del otro lado, pero esta vez Ramón Indarte se tomó vacaciones porque son necesarias, podemos decir. Y se tomó vacaciones a un lugar que no sé si se puede decir, pero que espero que mínimo vuelva con algo rico, ¿no? Digo, miro acá la producción. Miro acá la producción también a ver si me está retando y si no me estoy olvidando de algo, como por ejemplo las redes sociales, @noseaneutral, sí, seguinos en Instagram, en Twitter, en YouTube, en TikTok. Tengo que empezar a usar más TikTok, gente. Bueno, soy Eugenia Mucio, hoy vamos a hablar sobre todo de economía porque estoy yo, no está el gato, los ratones se divierten, ¿no? Por supuesto, hacemos todo numerito, todo numerito, todo numerito, ahí aplaude la producción. Un chiste que teníamos en Radio Splendid, ¿no? El año pasado. El año pasado teníamos ese chiste, cuando no estaba Ramón, era todo pelotita, todo numerito. Bueno. Le mandamos un beso. ¿Saben qué? Quiero hacer un repaso de algunos videos, de algunas fotos, como para que no se queden afuera con la política. Acá siempre hacemos política de economía. De economía vamos a hablar muchísimo en un rato, porque vienen dos analistas financieros, un economista, otro economista también, pero uno más de los mercados, si querés, otro que mide mucho la inflación. Los dos son liberales en términos económicos, ¿no? Los dos vamos a tener un debate de dos que están justamente de un lado, si querés, de la biblioteca, pero igual tienen varios contrapuntos. Así que quiero ver qué piensan de distintos temas para que justamente surja el debate y algo para que se lleven después, ¿no? Bueno, a ver, te voy a ir pidiendo así nomás. Voy a ir pidiendo algunos audios. Quiero las fotos de Milei y el kirchnerismo nunca más, el corte 2, si no me equivoco. ¿Por qué? Porque esta semana, estamos en medio de dos campañas, es bastante confuso. Estamos en medio de la campaña provincial, de los legisladores provinciales y de concejales en consejos deliberantes, y al mismo tiempo también, la provincia de Buenos Aires, perdón, y al mismo tiempo estamos por cerrar las listas en el plano nacional para lo que son las elecciones de octubre. Entonces, si tenés mucha confusión, te diría que hasta yo también, digo, hay mucha cosa dando vueltas. Esta es una foto que surgió en los últimos días. Milei y el resto de sus candidatos a senadores y diputados bonaerenses. Si no me equivoco, esto es en Quilmes o en otra sección. En Villa Celina, perdón, era el lugar, geografía. Pero miren cómo hay gente del PRO, un Diego Valenzuela, un intendente de 3 de febrero que se puso el buzo de la Libertad Avanza Violeta. Patricia Bullrich, bueno, ya hace tanto que también está de este lado del gobierno, obviamente forma parte del gobierno, pero ya es puramente violeta, con el buzo, eso es tremendo. Y él nunca más, ¿no? Él nunca más, con la tipografía del informe de la CONADEP, no es menor para nada. La utilización de este símbolo muy criticado. Bueno, ahí la campaña empezó a ponerse feroz, ¿no? De este lado. A ver, te pido también, quiero repasar esto. Quiero repasar el corte 4. Habló la ex canciller Diana Mondino, habló sobre la causa Libra en una entrevista que fue picantísima. Podemos decir que Diana Mondino siempre tuvo declaraciones, bueno, algunas medio ahí border, si querés, en términos de, ¿se acuerdan la de los chinos son todos iguales? Y muchas otras que quedarán en nuestra memoria después de algunos meses de gobierno. Ya no forma más parte del gobierno, pero bueno, una persona siempre fue muy respetada por la academia también, ¿no? Pero estuvo en una entrevista, Eugen Mucio Cosal con Eugen, muy bien. Estuvo en una entrevista en la que le preguntaron sobre Libra y esto es lo que respondió. ¿Tenemos el corte? Milei should have tweeted a link to a cryptocurrency. No, he should not have linked done that. Great. Why do you think he did it? I think someone told him about that. He thought it was a good idea. Somebody made money out of this. $250 million vanished. Exactly. So there's two possibilities. He's either not very smart or he was some sort of corrupt. You choose. I don't know. Bueno, traduzco esta última parte, ¿no? ¿Por qué las risas? Dice... Ahí no sé si sigue.
Ahí dice, ¿no? O no es lo suficientemente inteligente, o es un corrupto, ¿no? Uno puede pensar, puede ser las dos cosas también, no sé, pero es la ex ministra de Relaciones Exteriores hablando sobre el caso Libra y también como queriendo despegarse un poco de eso, ¿no? Y dice, alguien le debe haber dicho que es una buena idea, lo que nos hace pensar entonces con quién se rodea el presidente, ¿no? Por supuesto. Y ahí muy bien el periodista apuntándole, pero alguien hizo plata de eso, alguien se benefició financieramente de eso, con lo cual, digo, si alguien le dijo, wow, es una buena idea, él como presidente, ¿qué decisión debería haber tomado, no? Y por último, a ver, vamos a continuar como para que se queden con algo de actualidad. Estuvo también circulando, hubo una entrevista a Axel Kicillof, el gobernador bonaerense. Vamos a hablar del corte 10. Vieron que este gobierno habla de esto de no, digamos, lo suficiente a los periodistas, habla de las mentiras que divulgamos en el periodismo, dicho en sus palabras, pero al mismo tiempo difunden información fake, porque en justamente un programa de radio, en Cómo la ves en Futurock, fue invitado el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Una colega le pregunta, bueno, ¿qué tiene el peronismo como propuesta? Porque le están haciendo la oposición a Milei, pero no están diciendo qué es lo que quieren hacer. Bueno, se difundió un corte falso respecto de esa, creo que tenemos el real, se difundió un corte falso respecto de esa respuesta en la que supuestamente el gobernador bonaerense dice, no, nada, no sé, lo tenemos que pensar. Ahora no me acuerdo bien si fueron las palabras, pero algo así, como lo tenemos que pensar, como si el gobernador bonaerense contestara que no tienen respuesta para eso. Bueno, el propio vocero presidencial Manuel Adorni difunde ese video, también lo difunde el propio presidente Javier Milei, y el corte real decía esto. Más que decirle a Milei, esto no, ¿qué dice el peronismo? Esto sí. Hoy yo no tengo una propuesta, bueno, me parece que tenemos que buscarla. El que está, bueno, justamente, este es el que es fake, el que está editado sobre todo, sobre la respuesta que el gobernador no da. Ahora sí vamos a poner el que sí, ¿no? La respuesta real. Pero, viste, ayer a Máximo le preguntaron por esta posibilidad de ser candidato y dijo, tampoco uno quiere ser alguien que se entrometa en los planes de nadie. Digamos, hoy la mayor responsabilidad la lleva adelante el gobernador, como diciendo, bueno, yo estaría dispuesto a ser candidato, pero siempre que tenga el visto bueno de Axel Kicillof. ¿Hay visto bueno? Mira, no hay veto para nadie y tenemos que encontrar la mejor expresión. Acá está hablando de otra cosa. Varias veces no le preguntaron si Máximo podría ser candidato en esta interna que tiene justamente el peronismo. No sé si tenemos el corte real, pero bueno, después búsquenlo porque está el corte real en el que, si bien tampoco da una respuesta concreta de, vamos a decirlo, el gobernador Axel Kicillof respecto de, bueno, vamos a presentar un proyecto para tal o cual cosa. Él no debería tampoco porque es gobernador, no es candidato a nada hoy en día, pero puede quizás hablar justamente de su parte, ¿no? Porque tiene a referentes de su espacio, por ejemplo, en la primera, Gabriel Catopodis, en la primera sección electoral para la provincia de Buenos Aires, lo mismo en la tercera, Verónica Magario, que también es su vicegobernadora, compitiendo justamente por las listas y que podría justamente tener alguna propuesta concreta, pero de todas maneras no es justamente la respuesta que dio el gobernador Axel Kicillof. Bueno, dicho todo esto, como para hacer un repasito sobre economía, pues te puedo decir que hay un gran vencimiento de deuda en pesos este miércoles, es algo bastante, si querés, técnico, pero es importante respecto de la presión sobre el dólar y los créditos productivos y demás, porque el gobierno lo que está haciendo es dando tasas muy altas y dejando que se convaliden tasas muy altas que están muy por encima de la perspectiva de inflación. Hablamos de tasas del 60% anual, por ejemplo, para justamente que esos pesos no vayan para la economía y probablemente puedan llegar a demandar en el dólar. Pero sobre eso también vamos a hablar ahora, porque ya veo que están llegando nuestros invitados. Ramiro Castiñeira por un lado, Cristian Buterol por el otro, dos analistas. Quiero que debatan, así que no se vayan, que nos acomodamos y empezamos.
Bueno, gracias por esperarnos. Ahora vamos a arrancar con un debate que a mí me interesa muchísimo. Ellos, como les adelantaba antes, son dos liberales económicos, podríamos decir, pero que hay uno que tiene más contrapuntos que el otro, podríamos decir, ¿no? Obviamente. Uno más cercano, si querés, a lo que está sucediendo con el plan económico del gobierno de Javier Milei, y otro que incluso dijo, yo lo voté a Milei, pero esto no me gusta y demás. Por un lado tengo a Cristian Buteler, analista financiero. ¿Cómo estás, Cristian? Buenos días, gracias por llamar. No, por favor, llamar, por la llamar, invitación. por estar acá. Es la costumbre de los llamados telefónicos, pero Así es, le gracias por la decía a invitación. Cristian que los periodistas los llamamos un montón para ver qué está pasando con el dólar. Cristian, por favor. Así que nada, un placer tenerte acá. Y del otro lado lo tengo a Ramiro Castiñeira, de la consultora econométrica. También, Fundación Faro también ahora, integrando la fundación. Así que, bueno, ¿cómo estás, Ramiro? Bueno, gracias por la invitación también. Encantado de estar acá y charlar un ratito de economía. Buenísimo. Bueno, a ver, quiero arrancar por lo siguiente. Tenemos las elecciones de frente, ¿no? Tenemos dos elecciones, de hecho, un cierre de listas ahora y dos campañas dándose en simultáneo que alteran, obviamente, la cuestión económica y más en un gobierno que se apoya tanto en los mercados financieros, ¿no? Para sostener el flujo de divisas, para sostener todo, básicamente. Quiero saber qué ven de la economía preelectoral hoy en día. El que quiera arrancar, puede arrancar. Yo te arranco corrigiéndote. No se apoyan los mercados financieros, se apoyan el equilibrio fiscal. La base del modelo económico es el equilibrio en las cuentas públicas. Justamente te da la fortaleza y la independencia, si querés, de no depender ni de la emisión monetaria para financiar el déficit, ni tampoco salir a buscar deuda en términos netos, ir a buscar un incremento neto de la deuda porque necesita financiar. Lo que sí necesita, lamentablemente los últimos gobiernos endeudaron mucho el país. Estamos hablando que la deuda pública llegó a un stock. Cuando llegó Javier Milei a la presidencia, el stock total de deuda pública eran 500.000 millones de dólares. De esos 500.000 millones de dólares, 300.000 millones de dólares solo tomó el kirchnerismo durante sus 4 presidencias. Después otros 60.000 más o menos Cambiemos. Entonces hay demasiada deuda pública y vos necesitas el rollover de la deuda pública, que es, mirá, voy generando flujos para pagarte los intereses, en simultáneo necesito, ¿no?, la confianza del mercado para que te haga el rollover de la deuda. Esos 500.000 millones haciendo un programa de pagos más hacia adelante. Porque si tu saldo comercial son, vamos, en un escenario bueno, 15.000 millones de dólares, evidentemente vos no podés pagar 500.000 millones de dólares en un periodo corto. Necesitas más tiempo. Bueno, entonces la discusión es justamente el equilibrio, la fortaleza, si querés, de lo que está sucediendo por primera vez en la historia argentina es el equilibrio en las cuentas públicas. Esa es la fortaleza. Así es, bueno, pero al mismo tiempo hoy en día al menos no se ve un plan de acumulación de reservas. A eso voy, para sostener justamente los flujos. Déjame marcar ahí la diferencia. En el primer año si querés, el primer año y medio de gestión, y un poquitito antes, porque el Banco Central dejó después de comprar reservas y empezó a comprar el Tesoro directamente, más o menos se compraron en un año y medio, datos oficiales se publican en el Banco Central, y ahora lo que publica el Ministerio de Economía de lo que va comprando, son más o menos, déjame redondear, 25.000 millones de dólares. Ahora, esos 25.000 millones de dólares, ningún gobierno en la historia argentina compró tantos dólares como el primer año de Javier Milei. ¿Qué pasó? Como durante ese año y medio venían los vencimientos de la deuda, y fue con esos dólares que compró, los utilizó para cancelar la deuda pública. Entonces vos en el neto que tenés, que el Banco Central no acumuló reservas. Es decir, el Banco Central en su momento compró, pero no acumuló porque pagó la deuda. Y yo recién te estaba hablando que cuando llegó Javier Milei, la deuda pública eran 500.000 millones de dólares. Hoy, después de un año y medio, la deuda pública son 450.000 millones de dólares. Es decir, la deuda pública bajó 50.000 millones de dólares, la mitad que fueron pagos en dólares, la otra mitad fueron pagos en pesos. En el neto terminó bajando 50.000 millones de dólares. Pero bueno, iba al punto ese, de que si vos hoy no podés acumular reservas, es porque son tan exigentes los vencimientos hacia adelante, ¿no? El endeudamiento que hicieron los gobiernos que ya se fueron. Dejaron tanta deuda y todo lo patearon para adelante. Recordemos cómo Alberto Fernández tapó
cuando renegoció la deuda, dobló la hoja a la mitad para no mostrar la violencia que venían los vencimientos después de cuando él ya no era gobierno. Entonces, cuando vos hilás todo, te entendés por qué el Banco Central no logra acumular reservas, aún cuando compró 23.000 millones de dólares y aún cuando logró equilibrio en las cuentas públicas. Bueno, en el medio está todo la herencia de los degenerados fiscales, dejando tanta deuda pública atrás que había que pagar. Cristian, ¿vos pensás igual? En gran parte sí. Es cierto lo que él marca. El año pasado el Banco Central compró reservas, es verdad, y esas reservas las tuvo que usar para pagar. Parte las usó para pagar la deuda que tomó el propio Caputo, ¿no? O sea, cuando estaba en el gobierno de Macri. Pero es cierto, o sea, la verdad que el gobierno en el año 2024 compró una buena cantidad de reservas y esas reservas tienen que usarse. Igual, yo creo que el principal logro de este gobierno es el equilibrio fiscal, ¿sí? Yo creo que ese es muy importante realmente, y más allá de cómo le vaya a Milei, bien, mal o regular, relija, no relija, yo creo que esa tiene que ser la norma para la Argentina de acá en adelante, ¿no? O sea, Argentina tiene que tener como norma equilibrio fiscal. ¿Algún año puede tener déficit fiscal? Sí, vos podés tener una pandemia, podés tener una sequía, podés tener cosas eventuales que te hagan caer, digamos, en un año en déficit fiscal. Pero Argentina necesita mantener y yo creo que eso es muy bueno por parte del gobierno. Después, obviamente, podemos empezar a discutir, che, ¿y el equilibrio fiscal está bien logrado, no está bien logrado, es sostenible, no es sostenible? Yo creo que se ha ajustado demasiado a sectores, digamos, muy vulnerables. Lo estamos viendo en estas últimas semanas con el tema de la discapacidad y demás. Yo creo que hay otros sectores donde vos podés seguramente ajustar antes que llegar a eso, ¿no? Claro. Además, creo que hay otra cosa que también es muy importante. Controlar los gastos es fundamental, reducir los gastos me parece muy bueno, pero eso tiene un límite, ¿no? O sea, hay un límite en los gastos que vos podés llegar a recortar o los gastos que vos necesitas para funcionar como Estado, funcionar como país, ¿no? O sea, eso es lógico. Creo que en algún momento Argentina tiene que empezar a pensar en crecer, o sea, ¿qué es el déficit? El déficit es gastar más de lo que me ingresa, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Yo necesito también que me ingrese más. ¿Cómo lo tengo que hacer? Y probablemente yo no puedo ya seguir subiendo impuestos, ¿no? Argentina llegó también a un nivel de impuestos hasta en algunos lugares, en algunos sectores ridículos, ¿no? Que te termina provocando lo contrario. O sea, subiste tanto que en vez de recaudar más te terminás recaudando menos. Entonces, yo creo que Argentina tiene que empezar a hacer crecer la torta, ¿no? Argentina tiene que empezar a hacer realmente que la economía crezca, porque si la economía crece sin subir impuestos, el Estado termina recaudando más. Es lógico, ¿no? O sea, creo que es algo básico. Entonces, creo que a eso tiene que apuntar el gobierno. Después, tenemos una gran diferencia, yo tengo una gran diferencia con el tema de la forma en que registran los intereses de la deuda, de las LECAP, de las BONCAP. Yo creo que ahí hay... Metámonos ahí. Metámonos porque creo que puede dejar algo interesante el análisis. Yo creo que vamos a explicarlo un poquito para quien no conoce bien. Es algo técnico, pero la verdad está en todos los medios, así que hablemos sobre eso. Exacto. O sea, el resultado fiscal se calcula en base caja, ¿no? O sea, la plata que le ingresa al Estado con la plata que paga al Estado. Vos tenés un bono, en realidad son varios, son las letras, las LECAP, BONCAP y demás, que los intereses los capitaliza. ¿Esto qué quiere decir? Un bono, generalmente, vos decís, bueno, el bono sale por 100 pesos y además va a pagar 3% de interés en el mes. O sea que al final del mes yo tengo que pagar 103. Bueno, ¿cómo lo registra eso generalmente? Si el bono lo renueva, lo que hace el Estado es mostrar, digamos, que renovó esa deuda, motivo por el cual solamente registra los 3 pesos de intereses y nada más. En el caso de las LECAP y BONCAP y este tipo de instrumento, ¿qué es lo que hace? Sale el bono por 103 y el gobierno recibe 100. Cuando llega a fin de mes, o sea, pero está adentro de esa operación implícitamente el interés, ¿me entiendes? O sea, no es que no tiene interés esa deuda, no, tiene interés que está implícito entre el precio, el valor nominal y el precio que recibe el gobierno. ¿Esto qué le permite al gobierno? Esto le permite, como ellos registran, como corresponde, registran el equilibrio fiscal en base caja, como vos renovás ese bono, vos no estás mostrando los intereses, porque lo estás capitalizando.
lo que haces obviamente es tener más deuda. O sea, no vas a mostrar los intereses, pero en algún lado queda registrado eso. ¿Dónde queda registrado? En el crecimiento de la deuda. La deuda al mes siguiente va a ser más alta. Entonces, a ver, esto si fuese, porque este tipo de instrumento no lo inventó este gobierno, o sea, vienen de antes, pero era muy marginal la deuda que vos tenías en ese pero ahora está cambiando todo para allá. O sea, creció tanto la colocación de esos instrumentos que incluso obligó al FMI y a todos los que miramos los números a no poder pasarlo por alto. El FMI hizo un punto en su última evaluación sobre eso. Y me parece que, vuelvo a lo mismo, ¿está mintiendo el gobierno cuando muestra ese equilibrio fiscal? No. La verdad que no, porque técnicamente lo que te muestra es cierto, no te está mintiendo. Ahora, vuelvo al mismo, la magnitud que llega a tener la capitalización hace necesario que todos tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque tarde o temprano eso se va a tener que pagar. Tal cual, bueno, de hecho el dato ese es que del superávit del 0,3%... Pasaste a un déficit del 1,2%. A ver, del superávit financiero, porque el superávit primario el gobierno lo mantiene, el superávit primario no contabiliza los intereses. O sea que el superávit primario está fijo y no se puede. Pudiste tener algún mes que otro, sobre todo al principio, pateabas pagos para poder. Está bien, listo, pero bueno, puedes patear pagos durante 18 meses. O sea, en algún momento lo tuviste que pagar, así que si no lo pagaste un mes, lo pagaste en el otro, no hay problema. O sea, el superávit primario está, el superávit financiero no. Y vuelvo a lo mismo. Pasás de tener superávit financiero a tener un déficit financiero que, no me equivoco, estaría... 1,2% del PBI. Exacto, hasta ahora. Hasta ahora, sí. Hasta que cerró el staff Bueno, exactamente. Ahora que... Ramiro, por favor. No, que Cristian marcó muy bien, que primero, en lo técnico, así se tiene que computar. En lo técnico. Acá no hay ninguna, uso la palabra, no hay ninguna mentira, ni siquiera ninguna picardía. ¿Y por qué? A ver... Es técnicamente por qué se computan este tipo de intereses que se capitalizan, no van en el base caja. Porque imagínate que yo los computo en el base caja. Sí. Si los computo en el base caja, implica que los estoy pagando directamente cash. ¿no? Al ser base caja no lo tenés que computar. En eso estamos totalmente... Por eso, o sea, si hubiese, por eso no van en el base caja. Claro, no entonces van es correcto el análisis. A ver, pero vuelvo al mismo. Primero, estás abusando... No, a ver, estás concentrando ese tipo de instrumento que precisamente por vos tenés el resultado base caja, no lo tenés que registrar correctamente. Pero vuelvo a lo mismo, acá el punto no pasa por si está bien o mal registrado. No ese es el punto. Acá el punto es que vos estás usando un instrumento a sabiendas que no va a reflejarse en el resultado financiero y que te va a permitir mostrar un resultado mejor al real. Si tuviésemos el resultado fiscal devengado, ahí sería totalmente distinto. Bueno, pero se puede hacer el ejercicio. Primero entender de que en el base caja este tipo de intereses no va, ni nunca fue. Por ejemplo, Argentina, cuando salió del Plan Brady en los 90, obviamente Latinoamérica entera salía de un default generalizado, continental ya era directamente, no había forma de pago, entonces los bonos se capitalizaban los intereses y por lo tanto no iban en el base caja. O por ejemplo, me voy en la última ya, no un default generalizado, sino ya un default de Argentina. Cuando Argentina renegocia la deuda en el 2005, ¿no? Después del default del 2001, renegocia la deuda en el 2005. Hoy todavía están los bonos par, cuasi par, y el descuento, que muchísimos de esos capitalizaban los intereses, no van en el base caja, van los que capitalizan los intereses, van en el devengado, no en el base caja. Ahora, y voy a este punto, entonces, si en los 90 con este tipo de instrumentos financieros no van en el base caja, si en los 2000 con pleno kirchnerismo renegociando más de 100.000 millones de dólares no van en el base caja, es ahora con estos bonos que capitalizan intereses por una cuestión metodológica no van en el base caja, y quiero concentrarme en por qué no van en el base caja. Porque si vos lo pones en el base caja, sufrís el problema de la doble imputación. Déjame terminar. La doble imputación es, imagínate, yo lo pongo en el base caja, lo pago, e inmediatamente también lo cargo en el devengado, aumenta la deuda. Decís, pero pará, si yo lo pagué, ¿por qué me aumenta la deuda? Es que no van en el base caja. Eso está clarísimo. Perfecto. O sea, no hay forma que en un resultado fiscal o en una registración base caja vos anotes algo que no estás pagando. En eso, a ver,
No, quedó Creo que clarísimo. eso y estamos totalmente... Bueno, estamos vamos al 100% devengado. Vamos al devengado. No, vamos a... Porque tenemos la información. Vamos al devengado, el análisis de devengado. Sí, ¿cuánto está el devengado? Bueno, ahora vamos al devengado. Es decir, una vez que coincidimos que es correcto metodológicamente cómo se están computando los intereses en el base caja, de que acá no hay nada raro, que es lo que hizo la contabilidad internacional como tal lo proponen cualquier país del mundo, por ejemplo, cuentas nacionales directamente en el FMI, más o menos que te dicen cómo se contabilizan las cuentas nacionales. Perfecto. Una vez que ya estamos de acuerdo que el base caja así se contabiliza, ¿y por qué de esa manera? Porque vos en el base caja tenés un mejor criterio para el análisis económico en lo que es la política monetaria. Porque si en el base caja no emitiste, entonces en la política monetaria también lo va a reflejar. Es decir, el base caja es una necesidad del economista para poder hacer un mejor análisis de la política económica, de la coyuntura en el corto plazo. Pero ahora me meto y cierro con esto, porque toda esta discusión... en otro momento no tendría relevancia, pero como ya están en los titulares de todos los diarios y están hablando por demás más de uno, me parece válido el análisis. Y ahora voy al devengado. Una vez que, listo, en el base caja se computa perfecto y hay equilibrio financiero que me permite el Banco Central no emita. Listo. ¿Y en el devengado cómo está la cuestión? En el devengado, en un año y medio, Argentina, habrán escuchado más de una vez, de que el gobierno heredó un déficit fiscal de 15 puntos del PBI. De esos 15 puntos del PBI, los intereses de la deuda pública eran 13 puntos del PBI y ya estoy haciendo el análisis en el devengado. Consolidado, es decir, estás haciendo el análisis consolidado. Consolidado y devengado. Banco Central más Tesoro. Perfecto. Con Banco Central más Tesoro y ya no en el base caja, sino en el devengado. Los intereses de la deuda pública en el 2023 llegaron a un récord histórico para la Argentina de 13 puntos del PBI. Para que tengamos una idea de lo que es 13 puntos del PBI, es casi todo el gasto público del Estado Nacional. Hoy el gasto público del Estado, más o menos del Gobierno Nacional, no llega ni por casualidad a 20 puntos del PBI. Estábamos hablando mirá la magnitud de que estábamos hablando, nada más de intereses, principalmente por los intereses de la LELIQ, que era una deuda de 60.000 millones de dólares que se remuneraba con tasas del 133% nominal, que, como era la deuda tan corto, era intereses, el pico llegó a una tasa de 250 diario. Entonces, Argentina estuvo con un déficit en el devengado de la carga de intereses, 13 puntos. Cierro con esto, disculpame. No, pero quiero explicar devengado. Sí, dale. Digo, expliquemos devengado porque estamos hablando de devengado. Base caja, que yo los entiendo, pero quizás del otro lado no los entienden. Base caja es, devengado es los intereses a pagar, si no me equivoco, también. Devengado es lo que vos tenés que pagar, lo que vos tendrías que pagar, exactamente. En el tiempo para pagar, para que se entienda el debate. Que podés no pagarlo porque lo renovás, exacto, digamos, o lo capitalizás. Claro. Lo pasas a deuda, como hace exactamente, como se hace con la LECA o con los FONCAP y demás, entonces no lo pagas. Entonces al no pagarlo, no te aparece en base caja. Un ejercicio simple, ¿no? Voy al verdulero, ¿no? Me llevo 3 kilos de naranja y le digo, che, ¿te lo pago mañana? Bueno, en el devengado yo ya tengo la deuda. Pero en el base caja no emití. La tarjeta de crédito. Si querés tarjeta de crédito. O sea, entonces, el gasto ya lo hiciste, lo pagás dentro de 30 días. Exactamente. Claro, o sea, español de lo que están diciendo o lo que están intentando acá debatir es justamente que estas letras no contabilizan los intereses ahora porque están en ese devengado, en ese tiempo a pagar que en realidad lo puedes rerolear. No, en realidad es las letras al no pagarlas, ¿sí? Sino capitalizarlos, sino que los intereses empiezan a forma parte de la deuda. Claro. No es que vos lo pagás, no lo registrás en base caja. Y vuelvo a lo mismo, no hay discusión sobre ese punto. Acá lo que todos marcamos es mirá, la magnitud de esta deuda, de estos instrumentos, la capitalización de intereses que vos estás, digamos, haciendo mes a mes, obliga a que todos los que miramos los números, ¿sí? Tengamos que tener, digamos, un ojo y una aclaración sobre eso, porque no es lo mismo si vos decís, mirá, yo lo que tengo es, como dijo él recién, el gasto de la verdulería del mes pasado, a decir, mirá, no, yo la verdad estoy pagando todo con la tarjeta de crédito, claro. ¿Sí? Y bueno, en algún momento lo voy a necesitar, entonces no te puedes sorprender el día de mañana que no tengas la posibilidad de rolear la deuda por
motivos internos, externos, crecimiento de la demanda de dinero, no importa, o sea, vos puedes ser motivos positivos o negativos, por lo cual no roleas la deuda. ¿Y qué pasó? Hubo que poner tanto dinero, o sea, es necesario, y es la forma en que lo marcó el FMI en su última revisión. O sea, el FMI no le corrigió al Tesoro la forma en que está registrando las cosas. Eso está fuera de discusión, no está diciendo, no, vos estás imputando mal. No pasa por ahí. Lo que pasa es, veamos que acá vos estás centrando los instrumentos de deuda en un instrumento que a vos te permite, no es que a vos te permite, o sea, que así se registra, no se ve reflejado en el resultado fiscal. Claro. Pero, ojo, la magnitud que están teniendo, es necesario que lo veamos, que lo pongamos y que no miremos, o sea, que no los neguemos, ¿me entendés? Porque a veces lo que uno ve es como que, eso no hace falta mirarlo, eso no es necesario mirarlo, eso acá lo que importa es el resultado primario, el resultado financiero, eso te da bien, entonces está todo andando perfecto. A ver, ¿está bien que tener resultado primario positivo? Sí. ¿Está bien tener resultado en base caja? Sí. Ahora, pero esto también existe, no podemos esconderlo bajo de la alfombra, porque un día la alfombra te tropezás porque no podés pasar de tantas cosas que tenés abajo de la alfombra. Claro, bueno, por eso es importante esta discusión, porque, por ejemplo, esta semana tenemos un vencimiento grande de pesos, mañana, si no me equivoco, la licitación, el llamado fue ayer, la licitación es mañana. ¿Y por qué es importante una licitación en este contexto? Es un gobierno que quiere controlar o está controlando la inflación con el programa monetario, ¿no? Y busca la astringencia monetaria por sobre todas las cosas, es decir, que haya menos pesos dando vueltas por la economía que vayan, por ejemplo, al dólar. Entonces, ante esta situación, estamos en un momento en el que podemos ver una presión más grande sobre el dólar por esta situación de los pesos y de la capitalización de intereses. Antes, déjame hacer el cierre de la discusión, porque ahora quiero cerrar el tema de Vengado. En el tema de Vengado, la carga de intereses pasó de 13 puntos del PBI a 3 puntos del PBI. O sea, la carga de intereses de la deuda pública colapsó 10 puntos del PBI. Justamente en el ejercicio de bajar el stock, bajar la tasa, permitió un ahorro del Estado. ¿Viste cuando Javier Milei decía... No te olvides la devaluación. La devaluación... el sinceramiento, no devaluación. El sinceramiento de los precios de la economía argentina. El sinceramiento de los precios de Argentina. Salvo que vos me digas que el precio a 3.10 o si se le ocurría poner los 2 pesos, eso era una devaluación. El sinceramiento de los precios, la libertad de los precios en la economía. El sinceramiento del dólar lo vamos a tener el día que todos los actores puedan acceder. Por suerte y gracias a Dios, la libertad de precios accedió a que tengamos libertad. El tipo de cambio no. El tipo de cambio no es libre. Se está liberando el mercado cambiario. Pero déjame cerrar el cambio no es libre. Porque cierro con esta idea de fondo. Pero es un punto importante porque, ojo, en la devaluación, vos obviamente, que era una carga muy importante que vos tenías, como vos bien marcás, en los pasivos remunerados, que son en pesos, al vos pasar el tipo de cambio de 360 a 800 cuando el No se pasó, se sinceró, que me lo diga un kirchnerista, pero vos no. Pero se pasó porque... Se liberó el mercado. Que vos me discutas el tema de los precios libres, no. Pero se pasó porque vos determinaste el precio del dólar. Había un conjunto de burócratas que decían que el precio era 3.50, mientras el 45 millones de argentinos decíamos, no, mirá, está en torno a 800. El mercado hablaba de 600 pesos el dólar. Y a ver, acá lo que cambiamos fue un grupo de burócratas en diciembre, estamos para ponernos en diciembre 2023, diciembre 2023 cambiamos un grupo de burócratas que decía que el dólar valía 300 pesos y que todo el mercado mostraba que no, porque tenías una brecha más del 100% y demás. 200%. Sí. A otros burócratas que dijeron que el tipo de cambio iba a valer 800, que íbamos a ir a un tipo de cambio fijo con un crawling peg y demás. Está contando la transición hacia la libertad del mercado cambiario. Pero a ver, o sea, si estamos todos encerrados. Un burócrata que le puso un precio a otro burócrata que le puso un precio. No es lo mismo, no hay los iguales porque no es lo mismo. Uno te están acorralando y te meten dentro de una jaula y el otro te dicen, salgamos por ahí y nos ordenamos para salir. Es completamente diferente. En cuanto al tipo de cambio, lo determinaba si querés igualar y que todo da lo mismo, dale, todo da lo mismo. Pero a uno te están encerrando en una jaula y le decía a un jubilado que comprar dólares era un delito
Pero contra... pero- no, muchachos, dieci- todo eso es pará, ridículo. 16 liberemos no, el mercado es que cambiario. no se liberó, otra vez, no se liberó. O sea, lo determinaba antes Sí. muy mal un gobierno. ¿Se y está después liberando? lo ¿Te gusta la determinó- palabra se está liberando el mercado cambiario? ¿Te Se- gusta más así? A ver, se está Así liberando, lo- sí, pero en diciembre de 2023. no se Obvio que liberó. así no. Bueno, Bueno, si te dejan, hoy hermano, te- si te hoy dejan tenés cuatro, menos- hoy hermano, tenés- si te dejan no. 4 bases monetarias y vos Pero vos liberás me- todo pero de un vos día me al otro, está- te no. comes una hiper. Pero vos me estabas Eso es dic- bastante pero obvio, pará, ¿no? Pero vos me dijiste que sinceraron el tipo de cambio en diciembre del 23. No, En señor. el proceso del No, señor. sinceramiento No del se mercado sinceró. cambiario. Cambiamos el... O sea, los burócratas de turno, los nuevos burócratas de turno Sí. determinaron un nuevo valor del tipo de cambio. Perfecto. ¿Sí? Vos me estás contando que en la transición a un mercado cambiario libre, a vos las etapas intermedias no te gustan, que a vos te hubiese gustado de un día para el otro la liberación plena del mercado cambiario, quizás al riesgo de comerse una hiper, y entonces vos podrías decir, yo liberé absolutamente todo el mercado cambiario. Seguramente Vos prendías también. el helicóptero Pará. en ese escenario. Vos también. Yo iba al concepto. No, Yo a vos Yo- también te porque- hubiese gustado que No, hubiese sido liberado. posiblemente. Pero pará. pero Porque una basta cosa es ya- lo teórico y otra cosa es. Claro, no, mirá, por eso. hermano, si te dejan Pero- 4 bases monetarias, organizate cómo vas a liberar el mercado cambiario, pues te vas a comer una hiper. Perdón, para ordenar el debate, acá Cristian lo que está diciendo es, nosotros hoy tenemos un sistema de bandas de flotación, antes teníamos un sistema de tipo de cambio fijo. No, yo estoy yendo antes de eso. Yo estoy haciendo Ok. diciembre de 2023. No estás hablando de la restricción No, cruzada para no empresas. Ok. yo lo que estoy hablando es, ojo, pará, como bien marca, se bajó la carga de intereses, es cierto. Dentro de esa baja jugaron varios factores. Primero, no seguiste creciendo la pelota, o sea, no seguiste emitiendo, ¿sí? Para que siga creciendo la cantidad de pesos. Segundo, bajó la tasa, ¿sí? Tercero, devaluaste, ¿sí? Llevaste el tipo de cambio a un valor fijado por vos arbitrariamente, probablemente un valor mucho más real que el de anterior, sí, obviamente que mucho más real, pero también te hiciste un colchoncito para después aguantar los meses siguientes cuando la inflación te corra, y todo eso ayudó a que hoy, digamos, tengas una menor carga de intereses, como marca Ramiro. Pero, de hecho, en el devengado, vos hoy no tenés equilibrio fiscal. No, pasaste de un déficit fiscal de más o menos 15 puntos del PBI A a uno de hoy, 3, este 4. año, menos de 2%. Es decir, el déficit fiscal pasó, si querés, en el base caja de 15 a equilibrio. Estamos En el de acuerdo. devengado de más o menos 16, porque también hay muchos bonos que capitalizaban intereses, así que vos pasaste de un déficit fiscal de 16 en el devengado a en este momento, si querés, un déficit fiscal devengado. Entre 2 y 3%. Pero lo estima el propio FMI, te estaba diciendo del 2%, así que agarremos los números del FMI. Entonces, el esfuerzo no le saca brillo al esfuerzo fiscal que se hizo No. de equilibrar las cuentas públicas, de que vos ahora en el devengado puede que tengas un déficit, tenés un déficit en el devengado, pero no obstante te logró el equilibrio en el base caja, que es lo que te permite monetariamente matar la inflación, y en el devengado pasar de intereses de 16 puntos, o un déficit fiscal de 16 puntos del PBI a un déficit fiscal de 2 puntos del PBI con estimaciones propias del FMI. Entonces, Estamos no le saca totalmente de brillo, acuerdo. y a estar hablando del detalle de los intereses para, ya te digo, acá lo más importante es que por primera vez Argentina tiene equilibrio en las cuentas públicas, incluso en el base caja, eso no lo lograba. Las únicas veces que tuvo superávit en las cuentas públicas, en el base caja, era directamente porque no pagaba la deuda. O sea, por ejemplo, La última vez sí fue en la época de Néstor Kirchner. Néstor Kirchner. Que no se pagaba la deuda y tenías también equilibrio fiscal primario y tenías también equilibrio en cuenta corriente y demás. Es verdad, pero no se pagaban los intereses tal cual. Sí, estamos totalmente de Por acuerdo. eso, o sea, si decimos, Pero, a es ver. la primera vez que el Estado argentino, pagando todas sus obligaciones, está en equilibrio fiscal, o sea, eso no sucedió nunca. Las únicas veces. Sí, no, sucedió. en equilibrio, Sí, no sí, sucedió sí, nunca. sí. No, Siempre a ver, fue con nunca en la déficit historia fiscal. argentina, sí, pará. Nunca en la historia argentina, sí. Si vos me decís Decime el número, decime la fecha. En los últimos 20 años. No, sí, es no, verdad. nunca pasó desde la creación del Banco Central en 1935, que es cuando el Estado, la política y la demagogia Sí, y el populismo. En los 90 tuviste periodos de equilibrio Pero fue por fiscal. las privatizaciones. Bueno, pará. Bueno. Le vamos a poner pero saco. O sea, ¿tuvimos o no tuvimos? Sí, tuvimos. No, fue un solo año, fue Bueno, nada más que un solo tuvimos, año. pero hubo. Está bien, pero no fue pará, por un no es que- ingreso exextraordinario que yo- directamente está vendiendo empresas, no Sí, por el que equilibrio. es el que estamos- De hecho, por eso en esa es el que época vamos a decíamos. buscar este año también. Pero, yo quiero que, y acá para sacar las conclusiones de lo que coincidimos. ¿Se mejoraron las cuentas públicas? Yo creo que nadie puede negar eso. Nadie puede negar. O sea, yo creo que ni un kirchnerista
acérrimo puede negar que hoy los números fiscales son infinitamente superiores, o sea, mejores a lo que eran en el periodo anterior, incluso también, obviamente, en el periodo de Cristina de presidente. Yo creo que eso no hay. Yo creo que lo que muchos marcamos y volviendo a la CAP es, ojo, acá hay un punto que tenemos que ver. O sea, Bueno, esto se no resume lo equilibrio en la cuenta pública, déficit de vengado, 2 puntos del PBI. Ya está. Sí. Se resume en eso. Perdón, ¿y el dólar? ¿Es un punto al que hay que ver? Porque hoy estamos en 1.300, si no me equivoco, más o menos, oscilando por ahí. Tenemos un techo en 1.400. 50. 1.450. Pareciera que va a oscilar ahí hasta las elecciones. Pero ¿qué lo puede, justamente, qué le puede meter más presión al dólar o qué tipo de dólar deberíamos tener? A ver, ¿qué tipo de dólar? Para mí, el tema del dólar tiene que ser libre y el mercado determina su precio. Obviamente, si yo tengo restricciones sobre un sector que inclusive es el sector que tiene sobrante de pesos, que son las empresas, está claro que el precio de hoy es menor al que debería ser, ¿no? Porque hay un sector que yo no lo dejo comprar. Y ya hemos solucionado, el gobierno ya dio instrumentos para solucionar el stock, ¿no? Los famosos BOPREALES, Sí. los bonos que emitió el Banco Central, no el Tesoro en este caso, sino el Banco Central, vino a, digamos, a arreglar ese stock que vos venías trayendo, digamos, de importaciones que vos no podías pagar, de giros de dividendo que vos no podías hacer y demás, y se intentó solucionar por ahí, y tuvo una colocación bastante interesante. Nunca sabemos si está 100% solucionado o no. La realidad es que hoy las empresas no pueden marcarlo. A ver, yo creo que toda elección en la Argentina, un país de una economía bimonetaria, donde el dólar no es un precio más, es un precio muy importante, genera inestabilidad. Y vamos a tener inestabilidad y lo estamos viendo. Por suerte el gobierno ya terminó con el relato de que el dólar va a ir al piso y solamente vamos a comprar el piso. El Tesoro estuvo comprando Sí, por fuera sin que llegue al piso y demás. Y es probable que el tipo de cambio tengamos volatilidad, ¿sí? Que como bien cuando salimos del esquema anterior y en este nuevo esquema se había estabilizado de la mitad de la banda hacia abajo, ahora se va a estabilizar de la mitad de la banda hacia arriba, pero la banda le da una ventaja al gobierno, y es la siguiente. Vos sabés cuándo va a intervenir el Banco Central con dólares reales, ¿no? Porque hoy interviene tal vez en el dólar futuro y demás, pero no es lo mismo. O sea, lo que es más efectivo es cuando vos tenés que vender dólares. Ahí realmente es donde marcas la cancha. Si vos sabés que el Banco Central tiene dólares suficiente para intervenir llegado al techo de la banda, y yo creo que lo tiene, porque le pediste más plata al fondo, porque se hicieron repo, porque hubo organismos internacionales que pusieron más crédito a la Argentina, la propia banda, el techo de la banda, y sobre todo con este nivel de tasa, te va a jugar a favor. ¿Por qué? Porque a medida que yo me voy acercando al techo de la banda y sabiendo y creyendo que el gobierno tiene poder de fuego para mantenerlo ahí, el mercado solo va a aparecer la oferta para jugar a hacer carry trade. O sea, no hablemos de jugar, pero para hacer tasa, ¿sí? Claro. O sea, si yo sé que mi máximo del dólar es este precio, hoy supongamos 1.450, y la tasa me está pagando tanto, estoy en 1.300, 1.400, como estuvimos casi la semana pasada, y los incentivos naturales aparecen para que el mercado liquide dólares, haga pesos. Bueno, es un mecanismo que tiene su riesgo, porque esas operaciones empiezan en dólares y terminan en dólares, pero yo creo que mientras el mercado crea que el Banco Central tiene pesos, podremos presionar sobre la brecha, sobre el techo de la brecha, de la banda, no de la brecha, sobre el techo de la banda. Algún día capaz el Banco Central tenga que vender, no lo sé, eso es imposible saberlo, pero creo que no va a estar en riesgo el corredor de piso y techo de la banda, porque todos sabemos que el Banco Central tiene poder de fuego para contenerlo. Claro. ¿Vos, Ramiro, pensás lo mismo? Mira, me gusta marcar un punto más estructural de fondo que está sucediendo, si querés, incluso en la sociedad argentina. La sociedad argentina tiene una discusión
todavía que ya está, que no existen en los países desarrollados. Los países desarrollados no discuten directamente si el capitalismo es el camino. Argentina es una sociedad que discute si el capitalismo es el camino, entonces eso hace que el riesgo país vuele por los aires cada vez que se acerca una elección. ¿Por qué? Porque vos decís, bueno, pero muchachos, si ustedes directamente ponen en duda lo básico que es el capitalismo, sistema de precios libres, las libertades económicas, ¿no? Venimos de control de precios, control de importaciones, control del cambiario, una destrucción colosal de toda la lógica económica en un país de Occidente con democracia. Vos decís, bueno, si los argentinos nuevamente van a apostar a ese proyecto en democracia, asusta realmente, y el inversor dice directamente no invierto yo, ¿no? Entonces, eso es la tensión de fondo que hay, es que si querés, imagínate una sociedad, tiene un auto, ¿no? Los integrantes de la discusión política son los que se suben al auto. Alguno va a manejar, ¿no? El voto democrático va a decir quién va a manejar. Y no obstante, después va a haber muchas discusiones todavía, no solo el quién va a manejar, sino, por ejemplo, qué música vamos a ir escuchando en el camino, dónde vamos a cargar nafta, a qué hora vamos a salir, quién se sienta adelante, quién atrás, el aire acondicionado, en qué lo ponemos. Millones de discusiones que hacen a la calidad de vida, a la calidad del viaje, pero no el rumbo no se discute, ¿no? Ahora lleva esa discusión a la Argentina. La Argentina apenas se suben los actores políticos, lo único que van a discutir es directamente el rumbo. Es decir, no, vamos hacia el capitalismo. No, vamos hacia la patria grande que Cuba y Venezuela. Es decir, no, pará, hermano, yo no me voy a subir a ese auto, porque yo me puedo bancar un viaje, imagínate, estás en Estados Unidos, vos sos recontra republicano y ganaron los demócratas. En el fondo, la discusión es la música de fondo. La libertad no se pone en riesgo, la economía va a seguir creciendo y la inflación va a ser 2% o 3%. Obviamente no es lo mismo hacer un viaje escuchando nada más que rock nacional y haciendo otra nada más que con bachata, no sé, me pongo a los gustos de criterio de cada uno. No es lo mismo la calidad del viaje, pero llegás igual. Argentina, la discusión política de fondo hace que es irrelevante la discusión de la música, del aire acondicionado, o si querés, de un segundo orden, porque la discusión en la sociedad argentina es directamente el rumbo. Venimos de gobiernos que en plena democracia apoyan abiertamente a las dictaduras de la región. Lo vimos en que Cristina sacándose fotos, incluso elogiando a Maduro. Lo vimos en la última elección, Alberto Fernández trajo a la Argentina a su asunción al dictador Díaz-Canel a que venga a su asunción. Como vino Díaz-Canel, el actual dictador de Cuba, nadie del mundo democrático occidental vino a la asunción de un presidente argentino y dice, yo no voy a ir a una... Estás invitando a gente de dictadura y nosotros somos hombres de democracia, no vamos a sacarnos una foto, no nos vas a poner a la par en la misma foto. Entonces directamente, por eso no vino nadie a la asunción de Alberto Fernández. O por ejemplo, vimos cómo en plena pandemia fue la ministra de Salud a una dictadura a buscar vacunas, con la demencia que eso implica. Entonces, esa doble vara de que el nunca más es para nosotros, pero los argentinos terminan apoyando las dictaduras de la región, es decir, bueno, hermano, acomoden un poco a sus ideas, definan bien el rumbo y ahí es que decidimos si el inversor dice si me sumo o no me sumo. Entonces, voy al punto y cierro con esto. Las discusiones en los países desarrollados, democráticos, el rumbo no se discute, es capitalismo y es libertad. En Argentina, o si querés en los emergentes, o en Argentina en particular, el rumbo sí se discute, es Cuba o Venezuela, o es Occidente, ¿no? Hoy quedó muy claro el rumbo con el gobierno completamente alineado con Estados Unidos, Israel y Occidente en general, cuando antes te gritaban a viva voz Cuba, Venezuela, o metiendo a los reos, ¿no? Todo lo que, por ejemplo, a Evo Morales escondiéndolo en Argentina y todas esas secuencias no hacen un daño no solo institucional y democrático a la Argentina, sino también es económico el impacto. Es decir, finalmente Argentina, y cierro con esto, todo lo que hoy se está desarmando, todo el control de precios, todo el control de importaciones, todos los controles cambiarios, toda la demagogia del gasto público, todo el déficit fiscal, toda la emisión monetaria, todo el reviente de las reservas y principalmente y también que Argentina empezó a sumar en la era kirchnerista, que fue las expropiaciones de ahorros y empresas a los ciudadanos, es un modelo económico que usualmente solo hacen y aplican políticas en dictadura.
Entonces, eso fue lo que se está discutiendo en cada elección en Argentina. Es decir, wow, loco, ustedes están discutiendo en una base tan que una discusión que es directamente de rumbo de país, donde ni siquiera se respeta la propiedad privada o la libertad económica. Es decir, bueno, no. Entonces, eso es lo que es el famoso, que a riesgo Cuca le queda chico, porque no hay duda que el kirchnerismo es parte de esa propuesta en la política, pero yo lo amplío mucho más al riesgo casta, porque hay mucho que se vende, ¿no? Hoy se quiere sacar la careta de kirchnerista, y es fácil de hoy sacarse la careta de kirchnerista, pero se pone una nueva careta para vender la misma propuesta. Ahora, voy sobre eso y hago ya la última pregunta. Según esto que estás diciendo vos, debería haber una demanda, siendo Argentina idiosincráticamente va a demandar al dólar por el problema de restricción externa que tenemos, debería haber una demanda enorme, y ante esa demanda enorme vimos a este gobierno no intervenir como intervinieron otros gobiernos, sino mercado de futuros, mercado de repo, por otros lados. ¿Por qué el gobierno quiere un dólar barato en ese sentido? Entonces, No, el gobierno no quiere un dólar barato, el gobierno quiere un dólar libre. No barato. Pero no es libre si lo intervienen. No, si querés... Intervienen por vías paralelas, hablo. Sí, se está desarmando un modelo económico que quien quiera, ojalá sería lo ideal es que vos con un chasquido cambiás de modelo económico y toda la basura que te pusieron legal. Argentina tiene una estructura legal de economía cerrada. Cuando te digo estructura legal es tributaria, es comercial, es comercio interno, comercio exterior. Todo eso es una estructura legal que solo la podés desarmar con votos. Con votos es decir, que la gente diga, sí, quiero desarmar esa estructura de economía cerrada, de economía cerrada y corporativa, necesito que se cambien las leyes de Argentina y por lo tanto necesito una representación que levanten la mano para cuando se tenga que votar equilibrio en las cuentas públicas, sí, hay representación política que también quiere equilibrio en las cuentas públicas, o cuando dicen, no hermano, vos no me podés cerrar la economía, se deroguen y se eliminen todas las leyes que hoy estás obligado a cerrar la economía por la estructura. De hecho, lo que se pudo avanzar por decreto, se logra. Decreto elimina decreto, pero no elimina ley. Para vos avanzar por eliminar una ley de esta estructura legal de economía cerrada, vos necesitas. Una ley se cambia con otra ley, no con un decreto. Por eso el avance en el desarme del modelo argentino de economía cerrada y corporativa lleva su tiempo, demanda su tiempo y va a ir a la velocidad que la sociedad argentina quiera. Pero al mismo tiempo, bueno, te No, pregunto claro, a vos. sí, no. A ver, hay varias cosas que yo no comparto con Ramiro. Me parece que el tema no es tan extremista, ¿no? O sea, no estamos Cuba, Venezuela o Hong Kong. No es eso lo que se está dirimiendo. Es una elección de medio término, o sea, el rumbo económico no va a cambiar, ¿sí? Es más, yo creo que muchas veces ese mensaje que baja el gobierno, y lo hizo este gobierno, lo hizo el gobierno de Macri también, o sea, es algo común en los políticos, termina perjudicando al propio gobierno, porque si un inversor, no sé, en Wisconsin, ¿no? Está viendo Argentina y escucha a los propios funcionarios de gobierno decir que en la próxima elección es Venezuela, Cuba o Hong Kong, ¿qué va a hacer? Y va a decir, no, yo no invierto. O sea, si ellos mismos, o sea, yo creo que es un mensaje que termina perjudicando al propio gobierno, que necesita este gobierno bajar el riesgo país. Porque es cierto, necesitamos volver a los mercados de crédito para refinanciar y que el Banco Central o el Tesoro no tenga que estar comprando dólares o tomando deuda, digamos, de organismos multilaterales que se te va a acabar porque tenés un límite en eso para poder pagar lo que tenés. Entonces, Argentina necesita volver a los mercados de riesgo. Para volver a los mercados de riesgo, necesita bajar la tasa de riesgo país. Entonces, yo creo que, ya te digo, que ese mensaje a veces hasta es contra el gobierno. Ahora, vos hablabas del dólar. Yo creo que los pilares de este gobierno han sido, obviamente, el equilibrio fiscal, pilar para mí fundamental, ha sido un cierto orden monetario, ¿sí? Esto de que no se emite más, no es cierto. Si querés lo discutimos. Sí, no hay ningún problema. A ver. No sé si tenemos tiempo. Abril, no es que no es cierto. Es muy fácil, te lo hago muy fácil. Abril 2025, 3 meses atrás. El Tesoro, el Banco Central le envió al Tesoro 12 billones de pesos, el 26% de la base monetaria amplia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tuvo un resultado positivo contable, ¿sí? Y se lo giró al Tesoro. Bueno,
¿Cómo se los giró? Emitiendo pesos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Había otra forma de girarlo? Porque alguien te puede decir, y bueno, pero ¿cómo hace? ¿Hay otra forma? Sí, obvio que hay muchas formas de hacerlo. Una forma era, el Banco Central tiene bonos del Tesoro, va al mercado, los vende, se hace de los pesos y le gira los pesos. Entonces no está ampliando la cantidad de dinero. Ahora, una vez que esos pesos llegaron al Tesoro, alguien me puede decir, bueno, no, pero el Tesoro los recibió y los deja guardaditos en la cuenta corriente del Banco Central. Sí, es verdad, hasta que los usa. Por ejemplo, cuando compró dólares. Cuando compró dólares los usó. Entonces, ese dinero pasó a la economía real, o sea, a distribuirse. Entonces, ¿se terminó la emisión de dinero? No. La emisión de dinero vos la tenías fija, digamos, o mejor dicho, la cantidad de dinero vos la tuviste fija desde junio del año pasado hasta abril de este año. Ahí sí, obviamente, siempre varía un poco, pero estaba fija. ¿Sí? Había un techo y el gobierno lo respetó. Ahora, una vez que se pasó a la nueva fase 3, ¿sí? Donde vos tenés bandas en las cuales el Banco Central puede comprar y ahí emite en el piso. No sucedió eso no pasó, pero donde el Banco Central le giró dinero, donde el Banco Central opera en el mercado de futuros fuertemente y en julio perdió. ¿Sí? O sea, el mercado de futuros, para que la gente, uno habla del mercado de futuro de dólares, piensa que es dólares. No, el mercado de futuro de dólares se maneja en pesos. Se invierte pesos y se recibe pesos, ¿sí? Por la diferencia del tipo de cambio. El Banco Central, obviamente, apostó o estimaba que el dólar no iba a subir lo que subió y vendió dólar futuro. El dólar subió más de lo que el Banco Central estimaba, entonces esa diferencia la cubrió ¿cómo? Emitiendo pesos. Las semanas pasadas tuviste al Banco Central nuevamente en el mercado financiero repo, ¿sí? O sea, absorbiendo pesos con una operación que pasivos remunerados, como eran antes, algo inentendible, lo colocaron en otra columna, como si no nos hubiésemos dado cuenta todos lo que era, no importa. Ahora, ¿cómo pago esos intereses? Emitiendo pesos. Entonces, la base monetaria fija, eso que no se emite dinero, no está más. No se emite para asistir al Tesoro para sus gastos corrientes, cierto. ¿Por qué? Porque el Tesoro tiene superávit, pero se sigue emitiendo. Y cuando ingresan pesos excedentes al mercado, el mercado no se pregunta si esto viene porque se invirtieron en dólar futuro o porque si el Banco Central le giró ganancia. Recibiste pesos y recibiste pesos, y hay más pesos en la economía y demás. Y esos pesos te pueden llegar a terminar presionando en algún momento sobre el tipo de cambio. Yo creo que el tipo de cambio, sobre todo en el año pasado, eso cambió, ahora tenemos un mejor régimen cambiario de lo que teníamos el año pasado, el tipo de cambio fue un ancla para la inflación, fue uno de los pilares del Banco Central y del Tesoro para estabilizar la economía, al punto que desde fines del año pasado hasta principios del año todos empezamos a hablar del atraso cambiario, ¿no? Pero hay una intención de, obviamente, pisar el dólar hasta cierto nivel. Yo creo que hoy el precio de hoy del dólar le conviene al gobierno mucho más que el que tenía hace 2 meses. Mucho más le conviene. Es más, si no fuese por lo fuerte que subió en julio, yo diría que estás mucho más cómodo, macroeconómicamente hablando, con un dólar de 1.300, 1.400 que con un dólar de 1.100, ¿no? O sea, me parece que le va a terminar favoreciendo en la economía. A veces yo puedo entender que capaz la velocidad fue lo que preocupó en julio, ¿no? O sea, 14% en un mes, pero la velocidad de julio estuvo, digamos, en lo que se hizo antes, en haber puesto todos los incentivos para que se liquide la cosecha en junio. Obviamente vos tenías más liquidación en ese momento, al tener más liquidación en ese momento, no es que se incrementó lo que produjo el campo siguió produciendo lo mismo, simplemente se concentró en un periodo más corto de tiempo las liquidaciones. Obviamente esa sobreoferta de junio fue parte de los dólares que te faltaron en junio y que hizo que el tipo de cambio salte. Pero el gobierno sí intenta contener el tipo de cambio. Hoy, ya te digo, el sistema es un poco mejor. Si llegas al techo de la banda lo vas a contener vendiendo dólares, pero está dentro del programa de gobierno que el dólar mantenerlo en el orden de los 1.200, 1.300 pesos. Bueno, esto da para charlar horas, la verdad. La verdad es que tuvimos tiempo igual para desarrollar un montón de temas, así que seguramente que los volvamos a invitar para una segunda parte, porque
Hay un montón de cosas. Quedaron muchas cosas en el tintero. Quedaron un montón y aparte se recontra picó, así que eso me encanta a mí. No, pero bien, o sea. Sí, por supuesto. No sé, o sea, se puede discutir perfectamente con ideas y salimos de aquí y vamos a tomar un café, o sea, no hay ningún Como problema. dijo Carmen Barbieri, somos mujeres del espectáculo, que no vamos a pelear, che. Así que se quédense ahí igual, les agradecemos por venir esta tarde, así que tenemos más. No seas neutral, tenemos consultorio, preguntas que han mandado, así que las vamos a contestar. Quédense ahí. Seguimos en punto de partida. Recién tuvimos una discusión. Ay, yo la estoy mirando acá en este momento a mi productora, a Fiorella Petriello, que está justamente grabando un videíto sobre esto. Besito, besito, chau, chau. Bueno, tuvimos una discusión acalorada sobre economía, un montón de conceptos, diría, muy técnicos, pero que tienen mucho que ver con todo lo que está pasando. Pero ahora tenemos sus preguntas, porque mandaron sus preguntas a Economía en 2 pasos, así que las vamos a ir contestando. A ver, con la alianza del PRO y la Libertad Avanza, ¿mueve algo el mercado? Difícilmente. Vieron que hay situaciones electorales en las que una definición respecto de cómo se conforman los frentes electorales pega mucho, si querés, en la incertidumbre financiera, sobre todo, en los mercados, que es lo más volátil. Bueno, yo al menos estuve charlando, sí, en términos electorales, con analistas financieros, con gente del mercado, respecto a si habían visto algún tipo de movimiento. Y no, pero porque por el mismo peso político que tuvo justamente esta alianza, ya habían ido juntos en otras jurisdicciones, entonces era esperable, era algo esperable, así que no tuvo mucho movimiento de mercado. Continuamos. A ver, 2. ¿Qué tan fácil es importar cosas de China? Hay furor por las camisetas de fútbol. Y después de las elecciones se puede ir por las nubes el dólar. Bueno, ¿qué tan fácil es importar cosas de China? Igual de fácil que importar de cualquier país, básicamente. Si estamos hablando del puerta a puerta, de todas estas marcas tipo Shein, Temu, y que te querés comprar una camiseta de fútbol, una licuadora y demás, es tan fácil como usar cualquier otra página de e-commerce y traer justamente las cosas desde el exterior. Por eso también está teniendo tantos problemas algunos rubros de la fabricación nacional con la competencia, ¿no?, de productos importados. Con el dólar, recién charlábamos si estaba barato, si no estaba barato. Con el dólar bastante barato para este momento, si querés, de la política y la economía, capaz a veces es un precio más competitivo. Y después de las elecciones se puede ir por las nubes el dólar. Mirá, la expectativa está. La expectativa de que después de las elecciones haya algún cambio en el esquema cambiario. Rápido, hoy tenemos un esquema de bandas de flotación. El dólar se mueve libre, supuestamente, entre los 1.000 y 1.450 ya está. Techo de la banda. El gobierno, el Banco Central, puede intervenir en el piso o en el techo. Todavía no sucedió. Es pura expectativa. ¿Qué vaya a pasar después de las elecciones? No lo sabemos. La inflación sigue en alza, sí. Hay una recontra confusión respecto de qué pasa cuando tenemos un camino descendente de la inflación, ¿no? Si la inflación, tiro cualquier número, estaba 2% un mes y 1% otro mes. No es que bajó la inflación porque bajaron los precios. Eso es la deflación, que en este gobierno igual lo hemos escuchado, ¿no? Precios que se retraen, no. Lo que está sucediendo, al menos desde hace ya varios meses, con algunos picos, estos serruchos que se forman en el índice del INDEC, es que hay desinflación, que es que hay aceleración de precios. La inflación es el conjunto de los bienes y servicios de la economía y los precios, el aumento generalizado de esos precios en un periodo determinado de tiempo. Siguen subiendo, pero suben menos. Entonces, seguramente veas la inflación. Acá recién Ramiro Castiñeira hablaba de que no hay hoy un pass-through, un traslado del dólar a precios. Veremos qué nos dice el índice de mañana, porque mañana, miércoles, tenemos el IPC de julio. Julio, estamos en agosto. Ya expropiaron YPF. Bueno, hoy
justamente hay una decisión muy importante en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde está radicada la causa por la expropiación de YPF. Recordemos, se pidió el 51% de las acciones como forma de pago de esos 16.000 millones de dólares que debería a Argentina por la mal hecha expropiación de YPF, según los demandantes, y está obviamente apelado ese fallo del 51%. Hoy se decidía si llegaba firme o no. A ver, lo vi justo antes de entrar acá, porque todavía no tenemos definición. Bueno, veremos en un rato entonces si tenemos la definición de la jueza Loreta Presca, pero no expropiaron YPF. YPF es 51% estatal, o sea, es participación mayoritaria estatal. Seguimos con eso. La cuestión sería privatizarla. Necesito ser bancario, 2 palos van a cobrar todos. Todos desearíamos, ¿no? Hoy justo estaba haciendo un ranking de las paritarias y las paritarias en el primer semestre de los bancarios quedaron empatadas con la inflación. Y hay muy pocos gremios, es Mata nada más, que quedó por encima, un 2,4%. Estacioneros quedó un 0,2% abajo, o sea, más o menos le empató. Todo el resto de las paritarias quedaron muy por debajo de la inflación, así que cualquiera querría justamente trabajar quizás en el gremio metalúrgico automotor, ¿no? De una empresa de automóvil, Toyota, por ejemplo, Ford. Vamos. Hoy en día, bueno, pero quiero alquilar en Cava, pero está imposible, es todo carísimo, hermana. Es carísimo, sí, los alquileres están llevando más del 50% de los salarios en algún punto, porque la cuestión, en realidad, si vamos a comparar en el mundo, la ciudad de Buenos Aires es barata en términos de alquiler respecto del resto del mundo. No sé, lo que hoy te sale $800 en Buenos Aires, te sale 1.200 en España, por ejemplo. Pero al mismo tiempo el problema acá es que el poder adquisitivo es bajo. Los sueldos de los jubilados se van a seguir estancados y hasta que el gobierno no decida flexibilizar, si querés, esa cuestión de su política, claramente sí. El préstamo del FMI sirvió de algo. Bueno, hay una cuestión muy técnica ahí, que es que toda la plata que está entrando del FMI es para cancelar una deuda intrastado que tiene el Tesoro con el Banco Central. Van a escuchar a los funcionarios diciendo que pagaron las letras intransferibles, se llaman. Está sirviendo para eso. Hay que ver si después decanta, si querés, en algo para la población, ¿no? Por supuesto, que es lo que no pasó, por ejemplo, con el préstamo de los 45.000 millones de 2018. ¿Tenemos alguna más? Buenísimo, espectacular. Bueno, ¿cómo lo pasaron? Quiero que comenten. Acá la producción hace 10. Bueno, Ramón Indart volverá la semana que viene. Acá le cuidamos el lugar. Esperemos que esté pasando unas buenas vacaciones y que vuelva. Sobre todo que vuelva. Lo estamos mirando. Esto ha sido todo, punto de partida por hoy. Nos encontramos el próximo martes. Chau.